Hola, 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 amada familia. Regresamos como hemos prometido cada miércoles a traerles palabra del Señor. Y en su santo nombre los saludamos. También les dejamos saber que hemos orado y seguiremos haciéndolo por toda su familia, por sus vidas, por sus necesidades. Ese siempre será nuestro compromiso desde este ministerio. Yeshua, mi Rey, my King. Hoy entonces vamos a abordar un tema que no solo ha cautivado a teólogos, filósofos y aún a creyentes por igual. Se trata del libre albedrío. En un momento donde estamos, como dice la Biblia en Mateos 24, dolores de parto en todo el mundo, vemos más personas acusando a Dios de todo lo malo que sucede. Por eso encontramos fundamental este tema. Nosotros desde este ministerio le pedimos que preste atención, dele todo el interés que sea necesario para que usted aprenda y enseñe a otros que saben menos que todos nosotros juntos. Se lo pedimos en el nombre de Jesús. Entonces comenzamos preguntando por qué Dios nos dio la capacidad de elegir sabiendo que esto conduciría al pecado y al sufrimiento. Pregunta muy importante que se está haciendo el mundo entero. Para entenderlo necesitamos profundizar en el amor de Dios, la naturaleza del libre albedrío y el problema del mal. La base de toda esta discusión es el amor de Dios. La palabra de Dios nos dice en 1 de Juan 4:8, el que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor. El amor genuino, el amor por su propia naturaleza, no puede ser forzado. Si Dios desea una relación de amor verdadera con la humanidad, debe darnos también la libertad de elegir amarlo o no amarlo. Es un amor que no puede ser coaccionado o programado, porque este no sería amor real. Esta libertad de amarlo porque deseamos es esencial para que nuestra relación con Él sea muy significativa y verdadera. El libre albedrío es la capacidad de elegir entre diferentes caminos, sin impedimentos externos. Es una parte fundamental de nuestra identidad como seres creados a su imagen, a la imagen de Dios. Como lo leemos en Génesis 1:27, dice así: creó pues Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Esta capacidad nos otorga la responsabilidad moral y la oportunidad de crecimiento en cada uno de nosotros. Sin ella, careceríamos de verdadera agencia, quiere decir, de lo que Él nos proveyó para nuestra propia decisión. Pensemos en el jardín del Edén. Dios puso el árbol del conocimiento del bien y del mal y dio una clara orden. No hubo confusiones en esa orden. Génesis 2:16 nos dice: y el Señor Dios mandó al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comas ciertamente morirás. Estuvo extremadamente claro su mandato. No fue una trampa, sino una lección. La presencia de ese árbol y la provisión permitieron a Adán y a Eva ejercer su libre albedrío, eligiendo entre la obediencia y la desobediencia. Su elección era crucial para su desarrollo moral y la autenticidad de su amor por Dios, porque no los iba a obligar. Si el libre albedrío es un regalo, preguntamos ¿por qué conduce al mal? Cuando los humanos eligen ir en contra de la voluntad de Dios, el pecado y el sufrimiento entran en el mundo. Esta es la esencia del problema del mal. Si Dios es todopoderoso y bueno, ¿por qué permitir el mal en toda la tierra? La respuesta no es simple, pero radica en el bien mayor que Dios busca lograr. Dios
en su omnisciencia, previó la caída de la humanidad. Sin embargo, también anticipó el bien mayor que surgiría al permitir el libre albedrío. Este bien mayor incluye la posibilidad de la redención humana, el crecimiento personal y finalmente la derrota del mal. Leemos en Romanos 8:28, y sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien. Esto es, para los que son llamados conforme a su propósito. Incluso en medio del pecado y el sufrimiento, Dios está obrando para cumplir sus propósitos redentores con toda la humanidad. Uno de los argumentos claves es que Dios permite el mal y el sufrimiento porque pueden conducir a un bien mayor. Este bien puede manifestarse en el desarrollo de virtudes como es la paciencia, la compasión y el perdón. Son virtudes que quizás no existirían en un mundo sin adversidad. Debemos de meditar en esto. Santiago 1:2 nos dice: Tened por sumo gozo, hermanos míos, el que os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, y que la paciencia tenga su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte nada. Además, el libre albedrío y la consiguiente posibilidad del pecado prepararon el escenario para el mayor bien de todos. Esta es la redención a través de nuestro Señor Jesucristo. Romanos 5:8 lo resume bellamente. Pero Dios demuestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. El sacrificio de nuestro Señor Jesucristo y la oferta de la salvación son entonces la máxima expresión del amor de Dios. Y esta es hecha posible precisamente por la existencia del pecado y nuestra necesidad de redención. El sufrimiento, aunque muy doloroso, también puede fortalecer nuestra fe. El apóstol Pablo en 2 Corintios 12:9 nos compartió la respuesta de Dios a su aguijón en la carne. Escribió esto: y Él me ha dicho, te basta mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, muy gustosamente me gloriaré más bien en mis debilidades, para que el poder de Cristo more en mí. Por eso me complazco en las debilidades, en insultos, en privaciones, en persecuciones y en angustias por amor a Cristo, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. El sufrimiento puede refinar nuestra fe y hacernos más dependientes de la gracia de Dios. Y si meditamos, es exactamente lo que Él busca. Es crucial distinguir entre el libre albedrío humano y la soberanía absoluta de Dios. Solo Dios tiene un libre albedrío absoluto y su voluntad es irresistible. Efesios 1:11 nos dice: hace todas las cosas conforme al designio de su voluntad. También vemos en Romanos 9:19, ¿quién en efecto resiste a su voluntad? Pregunta. Quiere decir, la voluntad de Dios es la ley del universo, no la del hombre. Existen dos tipos de voluntad divina. La primera es la voluntad decretiva o revelada, aquella en la que Dios decreta todo lo que sucede directamente o a través de sus criaturas. Es su plan soberano que siempre se cumple. Pensemos en Moisés, liberando a Israel. Eso fue parte de la voluntad decretiva de Dios, no de Moisés. Segundo es la voluntad preceptiva o secreta. Los mandatos y preceptos que Dios da a sus criaturas para su bienestar y obediencia voluntaria. Escuche bien, obediencia voluntaria. Eso es lo que Él espera y quiere de todos nosotros, sus hijos. Esta es la que a menudo desobedecemos. Como dice Deuteronomio 29:29,
Las cosas secretas pertenecen al Señor nuestro Dios, mas las cosas reveladas nos pertenecen a nosotros y a nuestros hijos para siempre, para que observemos todas las palabras de esta ley. Desobedecemos la voluntad preceptiva de Dios, no su voluntad decretiva. La sabiduría, santidad y amor de Dios guían su voluntad. Es preferible que nuestras vidas estén en la voluntad sabia y amorosa de Dios que en la de un poder ciego o casual como la nuestra. Así que todos los días tenemos la elección y la esperanza de la restauración. A pesar de la soberanía de Dios, la palabra de Dios nos llama constantemente a elegir. Dios nos ha dado la capacidad de decidir y con esa capacidad viene la responsabilidad. Deuteronomios 30:19 nos dice: Hoy pongo por testigo contra vosotros al cielo y a la tierra, de que he puesto delante de ti la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas, tú y tu descendencia. Por favor, trate de meditar, si usted es padre, madre de familia, abuelo, tiene hijos, nietos, en estas escrituras que estoy leyendo. Escúchelo cuantas veces sea necesario para que entienda que el Padre nos está hablando en este momento. En Josué 24:15 leemos algo muy importante que usted debe tomar en cuenta. Y si nos agrada servir al Señor, escoge hoy a quién habéis de servir. Si a los dioses que sirvieron vuestros padres, que estaban al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos, en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos al Señor. Hoy medita cuáles son esos dioses de los amorreos. Medita qué tipo de amorreos puedes tener en tu vida. Medita en qué tipo de tierra estás habitando. Esta puede ser tu casa, tu matrimonio. ¿Cómo te estás desenvolviendo delante de Dios cada día? ¿Cuáles son esos ídolos que te pueden estar separando de obedecer la perfecta voluntad de nuestro Padre? Pueden ser personas, sitios o cosas que te están desviando de su santa voluntad. Luego leemos en Juan 7:17. Si alguien quiere hacer la voluntad de Dios, sabrá si mi enseñanza es de Dios o si hablo de mí mismo. Esto lo estaba diciendo nuestro Señor Jesús. La otra escritura es Romanos 6:16. Pregunta: ¿no sabéis que cuando os presentáis a alguno como esclavos para obedecerle, sois esclavo de aquel a quien obedecéis, ya sea del pecado para muerte o de la obediencia para justicia? Hay que meditar en todas estas preguntas. En Gálatas 5:13 leemos: porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como pretexto para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Estas escrituras nos recuerdan que nuestras elecciones tienen consecuencias y que somos responsables ante Dios. La narrativa cristiana no termina con el pecado y el sufrimiento. La palabra de Dios promete una futura restauración, donde Dios hará nuevas todas las cosas. Qué hermoso es saber esto, mis hermanos, mis hermanas. Apocalipsis 21:4 nos recuerda: Él enjugará toda lágrima de sus ojos, y ya no habrá muerte, ni habrá más duelo, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas han pasado. El plan de Dios incluye la erradicación final del pecado y el sufrimiento, estableciendo un nuevo cielo y una nueva tierra, donde morará la justicia y el amor, como nos dice 2 de Pedro 3:13. La existencia temporal del pecado y el sufrimiento será eclipsada por la paz y el gozo eternos. En conclusión, mi familia, la pregunta de por qué Dios nos dio libre albedrío, sabiendo que llevaría al pecado,
es un tapiz complejo de amor divino, propósito redentor y nuestra propia libertad para decidir. Aunque permite el pecado y el sufrimiento, el libre albedrío también posibilita el amor genuino, la responsabilidad moral y el potencial de redención y crecimiento. Dios, en su infinita sabiduría y amor, tiene un plan que abarca tanto nuestra realidad actual de pecadores como la gloriosa esperanza de la restauración futura. Como creyentes, somos llamados a confiar en la bondad y la soberanía de Dios, incluso en medio del sufrimiento y de muchas pruebas, y a esperar el cumplimiento final de sus propósitos redentores. Nuestro trabajo como hijos de Dios es obedecer y amarlo con todo nuestro ser, enfocados en el reino de los cielos y su justicia, y Él nos dará todo lo demás por añadidura. Amén. Vamos a orar. Padre Celestial, te damos las gracias por tu palabra que es viva y eficaz y que cada día nos recuerda qué es lo que esperas de nosotros. Nos has dado un sello de eternidad y nos has dado libre albedrío para que tomemos las decisiones que lleven a tus caminos, a tu perfecta voluntad, santa, completa, porque en el reino de los cielos no hay nada torcido, roto, dañado. Y tú quieres que nosotros sigamos tu perfecta voluntad, donde seremos prosperados en todos nuestros caminos, como prosperas nuestra alma, nuestra salud, prosperas nuestra familia y prosperas nuestras finanzas. Quiere decir que estamos cubiertos en tu mano poderosa. Ayuda a tu familia de la fe en toda la tierra, igual que este avivamiento que vas a hacer en cada nación, sean despertados, deseosos, porque el libre albedrío lo usen para bien y no para mal. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, y que cada persona que va a escuchar esta palabra sea despertada y a su vez empiece a orar como nunca por su familia. En el nombre de Yeshua. Amén. Gracias a todos los que nos han regalado estos minutos para meditar en la palabra de nuestro Dios. Shalom, shalom.